Hoy, en Renovando tu Mente, Martín Lutero era único en su especie. Era tan intransigente, tan rimbombante, a veces tan grosero, que algunos han sugerido que él sufría de un problema mental. Sus fobias eran muchas y legendarias. Tenía un miedo tal a la ira de Dios que al inicio de su ministerio alguien le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Saben lo que dijo? Él dijo: amar a Dios. Me preguntas si amo a Dios. Amo a Dios, a veces odio a Dios. Martín Lutero luchó con la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre hasta el punto de llevarlo a la desesperación. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul, mientras continuamos con la cuarta entrega de una impactante serie de enseñanza de 6 lecciones titulada La Santidad de Dios. En esta serie el Dr. Sproul explora bien de cerca el carácter de Dios, llevándonos a nuevas percepciones sobre el pecado, la justicia y la gracia. El título de la clase de hoy es La demencia de Lutero, y el Dr. Sproul nos relata sobre la lucha de Lutero y explica cómo personas pecadoras pueden estar en la presencia de un Dios santo solo por medio de la justicia que Él proporciona en Jesucristo. Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras explica cómo uno es absuelto de su pecado ante un Dios santo. En la bula papal con la que se excomulgó a Lutero, el nombre de la bula era Exsurge Domine, la cual se tomó de las primeras líneas de la siguiente declaración papal que fue enviada desde el Vaticano, y el texto empieza con lo siguiente: levántense, oh señores, defiendan su causa, pues, como continúa el Papa diciendo, hay un jabalí suelto que anda en la viña. Según la leyenda, el Papa León tenía mucho que decir de Lutero después que éste publicara sus 95 tesis, las que habían creado tanto revuelo por toda Alemania, tal controversia que se extendió por Europa y que llegó al Vaticano en Roma. Cuando Leo se dio cuenta, él dijo: es un alemán borracho, va a cambiar de opinión cuando esté sobrio. Y les digo esto para resaltar el hecho de que en el siglo XVI era aceptable que en las disputas teológicas no se discutieran los asuntos en un tono gentil o muy educado, sino más bien en una forma bastante mordaz de debate polémico. Así que si leen los escritos del siglo XVI, en ambos lados de la controversia, pareciera como si estas personas son implacables en sus ataques unos a otros. Pero aún en medio de tal multitud de polemistas despiadados, Martín Lutero era único en su especie. Era tan intransigente, tan rimbombante, a veces tan grosero, que algunos han sugerido que él sufría de un problema mental. Eso es lo que me gustaría tratar en esta sesión: el juicio desde la perspectiva del psicoanálisis del siglo XX es, o se ha establecido, que Martín Lutero estaba de hecho demente. Y si ustedes son protestantes y ese veredicto es cierto, eso significa que las raíces de su propia persuasión religiosa podría originarse en un demente. Pero lo que quiero preguntar es, ¿por qué? ¿Qué vería la gente en Lutero que les provocaría pensar que quizás el hombre estaba fuera de sí? Ya les he mencionado esa extraordinaria intransigencia de Lutero.
Leemos, por ejemplo, su famosa obra sobre la esclavitud de la voluntad, que es una respuesta al sofisticado, erudito, humanista Erasmo de Rotterdam, donde Erasmo había escrito una obra en contra de Lutero titulada La Diatriba, y cuando Lutero le respondió a Erasmo, le diría cosas como estas: Erasmo, eres tan tonto, un estúpido idiota. Él decía, ¿por qué tendré que tomarme el tiempo de escuchar tus endebles argumentos? Él dijo, oh, tú eres elocuente, tu pluma es maravillosa. Él dijo, pero leer el material que has escrito, le dijo, es como ver a alguien caminando por la calle llevando platos de oro y de plata, pero que están llenos de estiércol. Así es como Lutero iniciaba un debate teológico. No voy a traducir esas palabras a la lengua vernacular, pero creo que se entiende la idea. Lutero no solo era intransigente en su discurso, sino que era claramente neurótico. Sus fobias eran muchas y legendarias. Tenía un miedo tal a la ira de Dios que al inicio de su ministerio alguien le hizo esta pregunta: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? ¿Saben lo que dijo? Él dijo, amar a Dios. Me preguntas si amo a Dios. Amo a Dios, a veces odio a Dios. Veo a Cristo como un juez destructor que solo me mira para evaluarme y hacer caer aflicciones sobre mí. Imagínense a un joven preparándose para el ministerio que declara que pasa por periodos de odio a Dios y que ese odio estaba muy relacionado con este miedo paralizante que Lutero expresó que tenía para con Dios. Sabemos que cuando Lutero era joven, su padre tenía planes para que fuera un distinguido abogado. Y el viejo Hans Lutero, un minero de carbón de Alemania, ahorró dinero para hacer posible que su hijo vaya a la mejor escuela de derecho en el continente. Y cuando Lutero llegó a ser estudiante de derecho, se distinguió rápidamente como una de las mentes jóvenes más brillantes en el campo de la jurisprudencia en toda Europa. Pero en medio de esta experiencia, una tarde él estaba regresando a casa, montando a caballo, cuando de repente una tormenta surgió de la nada. Y Lutero se encontró atrapado en el camino y en medio de una violenta tormenta eléctrica. Y los rayos eran brillantes y los truenos estallaban cuando de repente un rayo cayó tan cerca de su caballo que Lutero fue arrojado del caballo al suelo. Y luego al punto que tuvo que tocar su cuerpo para ver si todavía estaba vivo. Allí lo que hizo en medio de ese encuentro tan cercano con la muerte fue clamar: Santa Ana, ayúdame, me convertiré en un monje. Él tomó esta experiencia dramática como un presagio divino en su vida y como un llamado al ministerio. Así que, para total decepción de su padre, Lutero abandonó la escuela de derecho y se incorporó a un monasterio donde empezó su entrenamiento para ser un sacerdote. Ahora, no hay muchas personas que tengan ese tipo de reacción luego de un encuentro cercano con un rayo. Entonces, cuando el día finalmente llegó en que Lutero sería ordenado y celebraría su primera misa, y finalmente su padre y su familia habían hecho algo de paz con la decisión precipitada de su hijo, hasta Hans Lutero decidió ir y asistir a la celebración de la primera misa que su hijo iba a realizar. Y como saben, Martín Lutero se había distinguido en la escuela como un destacado erudito y como un orador excepcional. Así que la gente estaba esperando con gran expectativa por su presentación y el desarrollo de su primera misa. Ahora deben entender esto, que en la Iglesia romana, en la celebración de la misa, la creencia de la Iglesia romana es que en medio de esta observación, un milagro divino, sobrenatural e inmediato se lleva a cabo.
cuando durante la oración de consagración, que solo puede ser ofrecida por aquel que ha pasado por la santa ordenación y ha sido consagrado como sacerdote, durante la oración de consagración el milagro se lleva a cabo, el milagro conocido como la transubstanciación, donde a pesar de la apariencia del pan y el vino sigue siendo el mismo y nadie puede reconocer ningún cambio observable en esos elementos. Sin embargo, Roma cree que hay un cambio sustantivo, un cambio esencial en esos elementos que ellos llaman transubstanciación, es decir, que la sustancia del pan y del vino se cambian a la sustancia del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Aunque los accidentes, es decir, las cualidades externas perceptibles del pan y el vino siguen siendo las mismas. Este es el milagro, y Lutero se había preparado en su entrenamiento para este momento en que se iba a hacer esa oración sobre los elementos y el misterio divino se llevaría a cabo, de manera que después que la consagración ocurriera, en las manos del hijo de un minero ya no serían pan ni tampoco vino, no los elementos comunes de la tierra, sino nada menos que el santo cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y así llegó el momento en la misa en que se pronunciaría la oración, y todos esperaban que Lutero dijera las palabras de la consagración. Y llegó al punto de la misa, y este hombre que era tan arrogante, sumamente capaz para hablar en público, se acercó a ese momento y de repente quedó paralizado. Comenzó a temblar, su boca abierta, sus labios moviéndose, pero no salieron palabras. Es como si la gente sentada en la congregación tratara de sacarle las palabras de su boca, y su padre escondió la cara de vergüenza al ver que su hijo no podía, ni siquiera podía realizar la simple celebración de la misa que él había aprendido de memoria 1 y 1000 veces. Todo el mundo pensó que simplemente se olvidó las líneas. Él no se olvidó las líneas. Finalmente solo las murmuró, y rápidamente completó la misa y dejó el altar con una profunda vergüenza. Pero explicó más tarde que no fue un lapsus mental, sino que comenzó a vislumbrar la idea de que este hombre, un ser humano pecador, se atrevería a tener la audacia de tener en sus manos sucias el precioso cuerpo y sangre de Cristo. Y Lutero estaba tan sobrecogido con su indignidad que quedó paralizado en ese momento. Hay otras historias acerca de Lutero que indican el carácter extraordinario de su comportamiento. Recordemos que después que la Reforma había empezado y surgió una disputa entre los calvinistas y los luteranos acerca de la celebración de la Cena del Señor, y había todo el deseo para alcanzar un acuerdo entre estas dos grandes fuerzas del protestantismo, y se encontraron en un muy importante simposio donde discutieron sus diferencias. Lutero insistió en la presencia corporal del cuerpo de Cristo en la celebración de la Cena del Señor, y él simplemente apretó el puño y comenzó a golpear la mesa una y otra vez. Hoc est corpus meum, hoc est corpus meum, como Nikita Khrushchev lo hizo en las Naciones Unidas hace décadas cuando tomó su zapato y comenzó a golpear la mesa para llamar la atención. Lutero no debatiría, él no discutiría, solo siguió diciendo una y otra vez: este es mi cuerpo. Era un tipo extraño. Dicen que quizás lo que más indicaría su demencia es el aparente compromiso con la megalomanía. ¿De qué otra manera se explicaría que alguien esté dispuesto a desafiar cada estructura de autoridad mundial y quedarse completamente solo, siendo un sacerdote joven, contra toda la autoridad de la Iglesia, contra el Papa, contra el Consejo de Iglesias, en contra de los mejores teólogos de la tierra? Bueno, él pasó a través de todos esos debates en Leipzig. Tuvo un debate con Martin Eck, él debatió con el cardenal Cayetano.
fue y se metió en problemas con el Papa, y ahora finalmente toda la discusión llega a su clímax cuando Lutero es invitado a la dieta imperial de Worms. Y en Worms, Lutero fue llevado a juicio y se le pedirá que se retracte de sus escritos. Y sería juzgado no solo ante las autoridades eclesiásticas, sino también ante las autoridades seculares. Y se le concedió un salvoconducto para llegar a esta ocasión trascendental para su juicio. Y antes de llegar allí, de manera típica, le preguntan: bueno, ¿qué vas a decir cuando llegues a Worms? Y dijo esto. Él dijo: anteriormente solía hablar del Papa como el vicario de Cristo. Pero ahora voy a decir que el Papa es el adversario de Cristo, el vicario de Satanás. Es decir, este es el tipo de declaraciones que le hacía. Nada de tacto, nada de diplomacia. En ese momento de la historia de la iglesia, cuando se le hizo la pregunta a Martín Lutero, ¿vas a retractarte? ¿Saben lo que dijo? Él contestó la pregunta y nadie en la sala pudo oír lo que había dicho. Ellos dijeron: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Habla, Lutero. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Vas a retractarte de estos escritos? Y él miró a las autoridades y dijo: puedo tener 24 horas para pensarlo. No sabía si estaba en lo correcto. Y se le concedió el tiempo adicional. Y se retiró a su celda a orar en privado y meditar. Y escribió una oración esa noche que ha sobrevivido hasta hoy. Y me gustaría leerles una porción de esa oración para que puedan tener una idea de la angustia del alma que Martín Lutero soportó la noche antes del veredicto final. Para Lutero, este fue un Getsemaní privado. Y oró así: oh Dios, todopoderoso Dios y eterno, cuán espantoso es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tengo que depender de cualquier fortaleza de este mundo, todo ha terminado. Las campanas han sonado, la sentencia ha sido promulgada. Oh Dios, oh tú, Dios mío, ayúdame contra toda la sabiduría de este mundo. Hazlo, te lo suplico. Tú deberías hacer esto con tu gran poder. Porque la labor no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que hacer, no tengo nada por lo cual contender con estos grandes hombres del mundo. Yo gustosamente pasaría mis días en felicidad y paz, pero la causa es tuya y es justa y eterna. Oh Señor, ayuda, oh fiel e inmutable Dios. No me apoyo en hombres, sería vano. Todo lo que es del hombre se tambalea, todo lo que procede del hombre debe fallar. Dios mío, ¿acaso no me oyes? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir, tú no haces más que esconderte. Tú me has elegido para esta labor, yo lo sé. Por tanto, Dios, cumple tu propia voluntad y no me abandones por amor de tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi escudo, mi fortaleza. Y continúa de la misma manera. A la mañana siguiente, cuando Lutero regresó a la sala en la dieta de Worms, y de nuevo el inquisidor le hizo la pregunta, él dijo: hermano Martín, ¿se retractará ahora de estas enseñanzas? Y de nuevo Lutero dudó por un momento, y él dijo: a no ser que sea convencido por las Sagradas Escrituras, o por razón evidente, ¿no ven que no puedo retractarme? Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y actuar en contra de la conciencia no es justo, no es seguro. Aquí estoy. No puedo hacer nada más. Dios, ayúdame. Megalomanía, visiones de grandeza, tal vez. Dicen que a veces hay una línea delgada entre la locura y el genio, y que aquellos que son genios a veces cruzan de un lado a otro la línea. Yo sospecho que tal vez eso es lo que pasó con Lutero, porque la cosa que los psiquiatras pasan por alto sobre este hombre es esto:
que antes de que Lutero haya estudiado teología, él se había distinguido con brillantes como estudiante de leyes. Y él tomó esa mente aguda, esa mente entrenada en derecho, y él aplicó a la ley de Dios. Entonces miraría la ley de Dios y sus demandas, la plenitud de las demandas de la perfección, y se analizaría a sí mismo a la luz de la santa ley de Dios, santa ley de Dios, y él no podía soportar los resultados. Continuó evaluándose, no comparándose a sí mismo con los demás seres humanos, sino mirando el estándar del carácter de Dios, de la justicia de Dios, al verse a sí mismo tan horrible en comparación con la justicia de Dios, hizo que después de un tiempo comenzara a odiar toda la idea de la justicia de Dios. Entonces, una noche, mientras preparaba una conferencia como doctor en teología para enseñar a sus alumnos de la Universidad de Wittenberg sobre las doctrinas y las enseñanzas del apóstol Pablo en el libro de Romanos, mientras estaba leyendo el primer capítulo y leyendo también los comentarios y también un pasaje que Agustín había escrito siglos después, llegó a Romanos 1 y leyó estas palabras: porque la justicia de Dios se revela por fe, y el justo vivirá por la fe. Y de repente el concepto brotó en su cabeza. Lo que este pasaje estaba enseñando en Romanos es que se está discutiendo la justicia de Dios, no esa justicia por la que Dios mismo es justo, sino que estaba describiendo la justicia de Dios, que Dios provee para ti y para mí por pura gracia, libremente, a cualquier persona que pone su confianza en Cristo. Cualquiera que pone su confianza en Cristo recibe el abrigo y el amparo de la justicia de Cristo. Y Lutero dijo: esto entró en mi mente y me di cuenta por primera vez que mi justificación, que mi posición delante de Dios no se establece sobre la base de mi propia justicia desnuda, la que nunca estará a la altura de las demandas de Dios, sino que descansa única y completamente en la justicia de Jesucristo, a la que debo aferrarme en una fe confiada. Él dijo: y cuando comprendí que por primera vez en mi vida había entendido el Evangelio, y miré y vi que las puertas del paraíso se abrieron y yo las atravesé. Y es como que Lutero le dijo al mundo que desde ese día en adelante los papas y los consejos, las dietas y los reyes, el justo vivirá por la fe, la justificación por la fe sola. Dios es santo y yo no lo soy. Ese es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae, y no lo negocio con nadie, porque es el Evangelio. ¿Es esto locura? Damas y caballeros, si eso es una locura, yo oro para que Dios envíe un ejército de personas dementes como esas a este mundo. Que el Evangelio no pueda ser eclipsado. Que podamos entender que en la presencia de un Dios santo, que como nosotros que somos injustos podemos ser justificados, es por el hecho de que Dios en su santidad, sin negociar su santidad, nos ha ofrecido la santidad de su Hijo, como el amparo por nuestro pecado, que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio por el que Lutero estaba preparado para morir. Todos necesitamos de esta justicia, que no es la nuestra, para cubrir nuestra propia falta de justicia. Gloria a Dios por su provisión en Jesucristo. Gracias por sintonizar Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Recuerda visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de esta serie. Conexión Ligonier permite a cristianos en crecimiento estudiar en línea gracias a una amplia biblioteca de cursos interactivos en video impartidos por el fundador de Ministerios Ligonier, el Dr. R.C. Sproul, y otros destacados pastores, teólogos y expositores cristianos. Para más información, visita conexionligonier.com.
Hasta ahora es posible que entendamos lo que las personas experimentan en presencia de un Dios santo, pero quizás no podemos definir el término santo o el concepto de santidad tal como se utiliza en la Escritura. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, el Dr. Sproul define la palabra santo para ayudarnos a ver la necesidad de la santidad en nuestras propias vidas, especialmente en lo que se refiere a cómo usamos el nombre de Dios. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza fundada por el Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.